¿Qué esperar de una reforma tributaria denominada estructural? En Colombia estamos acostumbrados que periódicamente, en promedio cada año, año y medio, el ministro de Hacienda de turno, en delegación o representación del presidente de la República, anuncie como gran innovación, con bombos y platillos, que esta vez sí se hará una reforma tributaria estructural. Pero finalmente encontramos que la experiencia también nos enseña, nos muestra, nos evidencia que estas reformas estructurales no tienen nada de estructural y siempre son regresivas. Quiero mencionar que el artículo 363 de la Constitución Política Nacional de la República de Colombia ordena que el sistema tributario colombiano se basará en los principios de eficiencia, equidad y progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Que debe basarse el sistema tributario y la política tributaria en que los que más perciben, los que más tienen, los ricos, los poderosos, deben aportar más al tesoro público que los que menos reciben, menos tienen. Es decir, eso daría pie a que esa progresividad, que implica que la misma tasa impositiva o la misma tarifa, mejor del impuesto, aplicada sobre el mismo hecho gravable y sobre la base gravable, sea mayor en términos del monto a cancelar de la contribución fiscal a favor del Estado, en la medida en que las personas ganen o tengan más dinero, más bienes, más activos. En Colombia lamentablemente esa no es la situación. Si vemos la ley 1873 de 2017, de diciembre de ese año, que es la denominada Ley del Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2018 para la República de Colombia, y comparamos las cifras de lo previsto en términos de rentas y recursos de capital para la nación en cuanto al presupuesto nacional, encontraremos que primero se encuentran en monto los impuestos indirectos. En segundo lugar aparecen los recursos de capital, que son recursos extraordinarios que dependen exclusivamente del buen comportamiento operacional y no operacional de las entidades públicas de carácter comercial e industrial, por ejemplo las empresas industriales y comerciales del Estado, o de las sociedades de economía mixta del nivel nacional, o de los establecimientos públicos del nivel nacional, o del saldo del balance de la vigencia fiscal anterior, o de las donaciones internacionales, o de los recursos de crédito interno y de crédito externo, y de las utilidades del Banco de la República, así como de los excedentes financieros de todas las entidades públicas y los rendimientos financieros. Eso se llama recursos de capital. De tal manera que, por ejemplo, si el petróleo se derrumba en términos del precio del barril a nivel internacional, los excedentes financieros de Ecopetrol disminuirían y eventualmente hay años, o ha habido, en los cuales esos aportes al tesoro público, al presupuesto general de la nación, pues se reducen a una mínima expresión. Lo mismo podríamos decir en varias vigencias anteriores en relación con donaciones, que no ha habido, rendimientos financieros que prácticamente no existen, los saldos del balance que generalmente son negativos, y también de las utilidades del Banco de la República, ya que este ente público autónomo, patrimonial y presupuestalmente, así como administrativa y técnicamente, debe soportar una serie de presiones, por ejemplo desde el punto de vista del mercado cambiario, que permiten en algunas ocasiones utilidades, pero en otras pérdidas para la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Y finalmente encontramos los impuestos directos en un tercer lugar, cuando deberían ser
el primer rubro, el primer concepto de ingresos de la nación. Y lo mismo podemos también afirmar en términos de los departamentos, municipios y distritos, es decir, de los entes territoriales. Por tanto, una reforma tributaria estructural requeriría, en primer lugar, una reforma a fondo desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista de la progresividad. En segundo lugar, que se inviertan esas relaciones, es decir, que quienes más tienen y más ganan aporten más al presupuesto público, al tesoro público. Aquí en Colombia se ha venido insistiendo en una falacia durante décadas, y es que supuestamente los grandes empresarios aportan demasiado, están casi que asfixiados por la altísima carga fiscal. Pero finalmente cuando uno lee analistas de la talla de Salomón Kalmanovich, por ejemplo, encuentra que la tributación en Colombia está por el orden del 13,5-14% del Producto Interno Bruto, mientras el promedio en América Latina está por el orden del 17%, y en países de alto desarrollo, especialmente los escandinavos y los del norte de Europa, ascienden a un 40-45% del Producto Interno Bruto. Entonces, claramente se evidencia que una de las falencias fundamentales en cuanto a las reformas tributarias consiste en que generalmente se le carga la obligación a los trabajadores, a las familias, a las unidades familiares, y se generan exenciones, deducciones o excepciones a los grandes empresarios con el argumento fallido, generalmente, porque seguimos manteniendo altas tasas de desempleo, entre las más altas de América Latina, y los niveles de inequidad en Colombia pues son estrambóticos. Estamos en cuarto lugar en el mundo como país inequitativo. Después de Sudáfrica, Haití, Honduras, está Colombia. ¿Por qué? Por cuanto el principio de equidad no se aplica, porque no tenemos una política tributaria acorde a la situación real de las personas en Colombia, y estamos castigando efectivamente a quienes consumen y realizan actividades económicas y no a quienes poseen el capital, la riqueza. No es más que ver el caso de la concentración de la riqueza en la tierra productiva en Colombia, donde cerca del 95% de la tierra productiva está en manos de menos del 5% de los propietarios, y la gran mayoría de los grandes propietarios con más de 1000 hectáreas tienen más de la mitad de la tierra productiva en Colombia. Por tanto, el coeficiente Gini en la tierra en Colombia es uno de los más altos del mundo. Es decir, la inequidad en Colombia es altísima, tendiendo a concentrarse más, cada vez más, la propiedad en pocas manos. Con esa situación, obviamente que la solución no es otra vez bajarle los impuestos a los ricos con el supuesto propósito de que eso genere más riqueza y que la riqueza determine mayor empleo y finalmente el empleo permita mayores ingresos a los pobres o a los trabajadores, sino pienso yo que es gravar equitativamente con base en el principio de la progresividad y la equidad, y tratar de que la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza por medio del Estado sea efectiva, sea eficaz, y que aporte finalmente a una sociedad más justa, que permita que haya paz, que haya justicia social, que haya equidad, que haya progreso, que haya democracia finalmente. Si tenemos la concentración altísima de la propiedad en pocas manos y cada vez con tendencia a que eso sea más, no solamente en Colombia, en el mundo entero se da la misma tendencia, pues no vamos a lograr que la democracia se afiance, mucho menos en un país como el nuestro, donde la democracia es más formal que real.
La democracia también, aparte de la participación en elecciones, donde no participan sino escasamente la mitad de la población en capacidad de hacerlo, también debe ser una democracia real, una democracia económica, una democracia con derechos efectivos para la población y especialmente para las grandes mayorías que somos los trabajadores. Esperemos que esa reforma, aunque lo dudo muchísimo, sabiendo quiénes van a realizarla, precisamente bajo la dirección seguramente del señor ministro que repite Alberto Carrasquilla, que ya se conoce perfectamente que aboga por reducir aún más el salario mínimo mensual legal vigente. Dijo él en su momento, hace unos 10, 12 años, que era ridículamente alto en Colombia. Pues no se puede esperar que vaya a ser una reforma equitativa, una reforma justa, una reforma progresiva, sino a favor de los grandes capitales y nuevamente de los tenedores, de los detentadores del poder político, gracias a que mantienen el poder económico. Gracias por su atención.